¿Qué tal mis amigos de YouTube y Facebook? Nuevamente aquí en la casa del Padre Salvador Arellano. Este domingo, 1 de marzo del 2020, para la reflexión dominical. Me comentaba Padre que leamos la lectura y el Evangelio, ¿verdad? Sí, yo creo que conviene leerlos porque están muy conectados y hacen Uno solo. una unidad, Ok. los dos. El contexto. Sí, el contexto. Ok. Vamos leyendo, aunque está un poquito largo, pero vamos leyendo las dos, Bueno, claro que sí. las dos lecturas. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego, el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no comas de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que aquel árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higueras y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Ahora vamos a leer el Evangelio. Ok. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quise que leyéramos las dos lecturas porque la reflexión que enseguida voy a hacer tiene conexión con la Con primera las dos, también, sí. con las dos. Sí. Okay. O sea, este domingo primero de Cuaresma, las lecturas nos presentan la tentación y el pecado de nuestros primeros padres en el paraíso. Okay. Así como también las tentaciones y el triunfo de Jesús sobre ellas en el desierto. En la primera lectura nosotros observamos cómo el ser humano acaba de salir de las manos de su Creador, puro, inocente, hecho a imagen de Dios. Vive en total amistad con Dios. Pero el maligno, o sea, el demonio, envidioso del bien del hombre, lo busca para hacerlo caer y le plantea una tentación contraria a las órdenes que Dios le había dado. Okay. Dios le había dicho: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, no lo tocarás, porque de lo contrario morirás. El demonio, como siempre, contradice a Dios con mentiras y le dice a la mujer: no te creas, no morirás. Entonces no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de este árbol serán como dioses y conocerán el bien y el mal. Bueno, esta tentación tiene algunas partes. La primera parte de la tentación
va encaminada a la incredulidad. Incredulidad. O sea, no creerle a Dios. Y la segunda parte es el orgullo, El orgullo. la soberbia. Serán como dioses, ¿no? Serán grandes. Grandes. Y estas dos primeras fases de la tentación desembocan en la desobediencia a Dios. Desobedecerle. Y precisamente en esto consiste el pecado, en desobedecer a Dios. La desobediencia. Y no creerle a Dios también. Dios había puesto, dice, crió al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios había puesto en él su confianza, una confianza grande en el hombre. Me acordé ahorita de una anécdota. A ver, dígala. No recuerdo el nombre, pero había un rey que tenía un siervo muy querido, al cual le tenía mucha confianza. Mucha confianza. Total confianza. Y lo conocía bien. Y un día el rey tuvo que ir a la guerra. Se fue en una guerra. Y él era casado. El rey era casado. Su esposa estaba joven. Y aquel hombre de su confianza no era casado, era un soltero. Y cuando el rey se fue a la guerra, para asegurarse que su esposa se mantuviera, no lo traicionara, le puso un candado de seguridad, candado de castidad, cinturón de castidad, cinturón de castidad, era un cinturón de castidad. Y le dijo a aquel hombre de su confianza: mira, aquí te dejo esta llave. No, que la ese es el cinturón de castidad que tiene mi esposa. Si al año que yo regreso, ya tú dame por muerto. Si en un año no vuelvo, tú dame por muerto. Entonces, quédate con mi esposa. Ya te la doy como esposa para que tú vivas con ella. Aquel hombre dijo: sí. Dijo: me dan tu palabra de que cumple lo que yo te digo. Un año me esperas. Sí, me esperas un año. Y si no vuelvo, te casas con ella. Está bien. Aquí está la llave. Le dio la llave. Y se fue a la guerra. Por allá en el camino, cuando lo alcanzó el amigo a galope en su caballo. Dijo: oye, esta no es la llave. Ah, qué cara, hijo. ¿Fue y la caló? Esta no es la llave. Esta no es la llave que tú me dijiste. ¿Fue y la caló? Sí, fue la caló. De volada. No aguantó. No aguantó. Hijo de su madre. Así también nuestros primeros padres no aguantaron Aguantar la la tentación. tentación. No, que conocerán el bien y el mal. Serán como dioses, ¿verdad? Y entonces, pues no resistieron la tentación. No, pues qué bueno estar a la par de Dios o encima de Dios, pues conocer, ¿verdad? La soberbia, como dice. Pero Dios sabe muy bien que el ser humano es débil y fue engañado. Por eso, aunque lo castiga, le promete un Salvador también, que lo liberará del pecado. San Pablo tiene una frase que dice: si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de vida y de gracia de Dios. Entonces, viene Dios, nuestro Señor, al desquite. Sí. Pudiera ser que alguien dijera: no, pues yo creo que entonces el mal en el mundo se debe a nuestros primeros padres, ellos tienen la culpa. Si no hubieran pecado, pues nosotros no hubiéramos. Eso es lo que mucha gente piensa o podría pensar. Echar la culpa. Ahora la pregunta que yo hago: ¿quién de nosotros no habría caído también en la tentación? Hubiera resistido a aquello de que serán como dioses y conocerán el bien y el mal. Si con menores cosas caemos, sí, caemos con cualquier cosita. Sí. La tentación en el paraíso terrenal no es una tentación de allá de aquellos, ¿cuándo sería? No, es una tentación que continúa hasta ahora. Los hombres y mujeres de hoy seguimos cayendo y seguimos queriendo ocupar el lugar puesto de Dios. Queremos seguir decidiendo sobre lo que es bueno y lo que es malo, y sin tener en cuenta para nada a Dios. Las leyes humanas, es porque es malo si me gusta. No, pero es malo, ¿por qué? Si a mí me gusta, entonces muchos, digamos, ya por lo
¿me gusta o no me gusta? Si no me gusta es malo, si me gusta es bueno. Ahí está el aborto. Ahí está Pues, el ¿cómo van a aborto. legislar en contra de la vida? Porque Claro. lo que digan los humanos, las leyes de los hombres. Entonces ahí es donde se pone uno en el lugar de Dios, Claro, ¿no, Padre? sí. El demonio, como en el paraíso, sigue presente Sí. y presentándonos la tentación como algo llamativo, apetitoso y aparentemente bueno. ¿Qué dice la lectura que escuchamos? La mujer vio que era bueno, agradable a la vista y provocativo para alcanzar sabiduría. Y apetitoso para alcanzar la Apetitoso. sabiduría. Y los engaños que el diablo nos presenta son parecidos a los del paraíso terrenal. Seguimos los hombres y mujeres de hoy tratando de ser como dioses, al buscar una supuesta sabiduría y poderes ocultos a través del espiritismo, del control mental, de todas las formas de esotéricas que hay ahora. Todo lo de la nueva era. De la nueva era. Y hay De tienditas la para todos. adivinación, la astrología, la brujería, la santería y el satanismo. El satanismo. Pues que le rinden culto a la Santa Muerte. Ellos ya directamente. Sí, ¿verdad? A la Santa Muerte. directamente. Tienen directamente ya al diablo como su Dios. Como su Dios. Exactamente. Sí. Pues ante las tentaciones que siempre están presentes, nos quedan a nosotros dos opciones. Dos. O caes en ella o la rechazas. O la caes o la rechazas. Sí. ¿Sí? Si caes en ella, es por tu culpa. Si la rechazas, es por gracia de Dios. Sí. Porque nosotros somos muy débiles y el demonio es más fuerte que nosotros y nos hace caer. Sí, Él nos gana a todos. más astuto. Sí, más astuto. Pero podemos rechazarla con la gracia de Dios. Lo bueno es que ninguna tentación está por encima de nuestras posibilidades de vencer. Toda la tentación es vencible con la gracia de Dios. Por eso Jesucristo nos muestra en el Evangelio cómo actuar ante las tentaciones. ¿Qué le dice el diablo? No, hombre, tú, ¿para qué tienes hambre? Que estas piedras se conviertan en pan. Aviéntate de aquí para abajo y la gente te va a aplaudir, ¿verdad? Y todo esto te voy a dar. Son las tentaciones mesiánicas que el demonio le pone. El diablo no le dice a Jesús que no redima, que no salve al hombre, sino le dice que el camino más fácil es el camino del no sufrimiento. El no sufrir. Es no sufrir. Es una tentación grande. Es como si yo le dijera a alguien, los voy a llevar a ustedes a México, la Ciudad de México, a ver la Virgen de Guadalupe. Y les digo a un grupo de gentes, y les doy 3 opciones Sí. para ir. ¿Quieren irse en camión? ¿Quieren irse a pie? ¿O quieren irse en avión? Yo los llevo, todo pagado. ¿Cuál era el camino más cómodo? El avión. Y él dice el diablo a Jesús, llévalos en avión al cielo, ¿para qué te lo llevas a pie? Por el camino de la cruz, por el camino del sufrimiento, no, llévatelos en avión, que no sufran. ¿Y cómo vas a hacerle? No sufriendo tú. Desde ahí, como poniendo el ejemplo que tú no sufras. Tú no sufras, tú come, tú disfruta, sea hombre importante, de billetes, y con eso tienes. Y Jesús le dice, no, ese no es el camino que yo voy a seguir. El camino es el camino de la cruz. El diablo dice que le dará todo el reino. ¿Qué le da si no tiene nada? Todo es de Dios. Todo es del Señor. No podía dar. Pues Jesús fue enviado a salvar a los hombres, pero en humildad, en pobreza, en obediencia y en sufrimiento. Un consuelo para nosotros es que lo que ya dije, nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Lo que equivale a decir que ante cualquier tentación, todas las gracias necesarias las tenemos para vencer la tentación. Podemos vencerlo, pues si pedimos la gracia, estamos en gracia de Dios. Podemos vencerlo. Y si caemos en la tentación, tenemos el sacramento de la reconciliación, tenemos la confesión, que el sacerdote nos perdona todos los pecados en nombre de Dios, porque la misericordia de Dios no se ha acabado. Eso es lo bueno. Así como no se acabó para nuestros primeros padres que pecaron, pero Dios les promete un Salvador. También a nosotros. Nos levanta nuevamente cuando volvemos a caer. Pues estamos ya en este domingo de Cuaresma. Nos invita a todos a aprender a vencer las tentaciones como Jesucristo en el desierto, con la ayuda de la gracia que siempre nos da Dios.
Pero hay que pedírsela. Me Si no acuerdo se la como pedimos, San Pablo, ¿verdad? Que le decía, quítame este aguijón de la carne, Señor, que me pique. Dijo, con mi gracia te basta, ¿verdad? Porque no nos va a quitar la tentación. Sí, decía San Pablo, siento en mi cuerpo el aguijón de la carne que me arrastra y me lleva a hacer no el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y Jesús le dijo, Pablo, te basta mi gracia. Con mi pura gracia. Mi gracia. Hay que pedirle a Dios nuestro Señor, que Él nos ayude, nos sostenga con su gracia, porque nosotros no somos nada. Nada. En el Padre Nuestro, como decimos al Padre, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes pero caer. no decimos desaparece la tentación. No. Porque hay gente que dice, pues ¿qué? Piensan que Dios dice, pues el Dios no has probado el mal ni prueba a nadie con el mal. Entonces no es Dios quien manda las tentaciones. Ahora otra cosa, Padre, que Dios estaba las permite. pensando, las permite para que, para que para crezcamos, que luchemos. Uh-huh. ¿Qué le iba a decir? Bueno, las tentaciones siguen siendo las mismas tres: poder, placer y tener, ¿verdad, Padre? Claro. Uh-huh. Son las más fuertes, sí, ¿no? Uh-huh. Y luego nos las pinta, como usted dice, como si fueran buenas. Decía un cardenal, el Popa o algo así se llama. Dice, si el hombre cae en el pecado, es porque no es porque sea malo el hombre, sino porque este pecado tiene apariencia de bien. Ahora hay una palabrita muy nueva y elegante que usan, llaman autoestima. Autoestima, no. sí, la autoestima. El ego, pues. El ego, la autoestima. La autoestima. Yo, aunque algunos no estarán de acuerdo, pero la autoestima, en el sentido en que nos la plantea el mundo, no es cristiana. No es cristiana. Tenemos que tener Cristo estima, ¿no, Padre? Claro. Cristo estima. Porque Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo no significa decir yo no valgo nada, sino decir yo valgo mucho en cuanto estoy insertado en Cristo. En Cristo. Pero la autoestima, personal, sacado, desconectado de Cristo, es soberbia. Sí. Es avaricia, es lujuria, es todo lo demás. Es autoestima que nos dice, apártate de los que están mal porque te van a contaminar en vez de ayudarlos o algo. No, aparta, esa es el autoestima, eso está totalmente. Por eso le digo, suenan como cosas buenas, ¿verdad? O sea, usted lo que decía, todo eso de santería, brujería, hechicería, yo tengo un artículo suenan sobre la como cosas autoestima. buenas. Tengo un artículo sobre la autoestima. Un día, a ver si se puede aquí lo platicamos, el artículo completo, porque es muy importante. Polémica, pero de todos modos. Sí, cree polémica, pues usted está diciendo la verdad. Y nuestro Señor creó tanta polémica que se lo echaron en la cruz, Padre. Entonces, sí es importante saber otra cosa que estaba viendo ahorita que estaba hablando usted, estaba pensando. El demonio lo tentó a Dios con propia palabra de Dios, claro, usó la Sagrada Escritura. Sí, hay gente que lo está haciendo. Está escrito. Ahí dice el Deuteronomio. Sí. Hay gente que manipulamos a veces la Sagrada Escritura para golpear a otros con la palabra de Dios o para ¿cómo se llama? Quitarnos como dice usted cuando van a la confesión, quitarnos el juicio, decir que estamos bien, usamos la palabra de Dios. Sí, exactamente. Entonces el demonio también la utilizó ahí. Nos justificamos. Hay que usar la palabra de Dios, pero rectamente, ¿no? Como la usó nuestro Señor. Y para eso, Padre, pues hay que aprender, ¿no? El demonio es muy listo, sabe más la Biblia que nosotros. Se la sabe de memoria, sabe de memoria. De capítulo, versículo. Todo sabe. Como algunos por ahí que tal capítulo y tal versículo, y con eso quieren jalar a los católicos para sus sectas. Por eso me acuerdo. Digo, pues igual que el otro. ¿Verdad? Pero no se puede utilizar la Biblia de esa manera. No se puede. Ni se debe. Bueno, pues hasta nos vemos para el siguiente domingo. El siguiente domingo, si Dios nos presta vida, nuevamente, Padre, pues claro que sí. Para otra reflexión dominical, a ver qué nos dice Dios el próximo domingo en el Evangelio. ¿Verdad? Bueno, voy a dar la bendición. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Pues muy bien, mis amigos de YouTube y Facebook, nos veremos nuevamente si Dios nos presta vida y el Padre Salvador acepta la próxima semana aquí para una nueva reflexión dominical. Por el momento, se despiden de ustedes su amigo el Padre Salvador Arellano y su amigo Chente. Bye bye, hasta la próxima.